2013 se cumplen 25 años de la creación de la Policía Nacional del Perú. Hasta el año 1988 contábamos con 3 fuerzas: la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, pero a partir de entonces se unificaron bajo un solo comando. Hemos preparado este programa para contarles la historia de la policía en nuestro país, desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Les hablaremos también de 2 héroes grandes de la Policía Nacional, Alipio Ponce y Mariano Santos. Y aunque este señor me mire con cara seria, también hablaremos del cuerpo femenino de la policía. Alto ahí, documentos. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. Las élites gobernantes. En la época prehispánica, si bien no hay instituciones policiales, lo que nosotros podemos advertir es la necesidad de generar funcionarios de policía. Esta función policial va a tener en principio un toque bastante religioso, porque no se trata solamente de un orden laico, un orden civil, es un orden religioso porque hay prácticamente que respetar lo que son el mandato de los dioses, que legitiman la necesidad precisamente de respetar ciertas normas de convivencia. Durante el Imperio Incaico aparecieron funcionarios cuyas facultades se asemejaban a las policiales. Garcilaso y Guamán Poma y algunos otros cronistas hacen precisamente alusión a algunos de, digamos, funcionarios de policía. Establecen 2 categorías de funcionarios, unos dedicados precisamente a la nobleza y otros dedicados, por decirlo así, al pueblo llano. Asimismo, también hay una especie de funcionario policial, ¿ya?, que tiene facultades especiales para el control, para la vigilancia y también para la sanción, que es el famoso tucuyrrículo.
está al tanto de cómo va el funcionamiento de la maquinaria estatal incaica en términos de su eficiencia y el cumplimiento de lo que son pues las funciones y obligaciones que los distintos funcionarios tienen, y con la potestad de sancionarlos, ¿no? Y de intervenir precisamente para que todo esto se ajuste a bien, ¿no? Estoy en una de las huacas del Parque de las Leyendas, que como ustedes saben, además de ser un zoológico, es un gran complejo arqueológico. Por eso hemos venido hasta aquí, para hablarles de los antecedentes de la policía en el Perú antiguo. Los señoríos prehispánicos estaban dirigidos por una élite que concentraba los atributos de la autoridad, sobre todo en las funciones políticas y religiosas. En medio de estos atributos del gobernante puede verse ya el embrión de la función policial. La administración inca se valía de una eficiente burocracia para ejercer un férreo control sobre la población. La paz incaica se caracterizaba por el trabajo en armonía y la sumisión al poder estatal. En los primeros años de la conquista, Pizarro designó a los cañaris y chachapoyas para que se convirtiesen en una especie de cuerpos policiales. El propósito era controlar a los orejones del Cusco, es decir, a la nobleza incaica recién conquistada. Con la colonia vinieron costumbres españolas de origen feudal. Una de ellas fue la policía. Según el historiador José Antonio del Busto, durante el siglo XVI, la palabra policía significaba básicamente el ordenamiento o higiene de la polis, o ciudad. De esa manera, la policía era característica de la ciudad bien cuidada. Por ello, se hablaba de alta policía, encargada del orden, y de baja policía, encargada de la limpieza de la ciudad. Hoy en día la baja policía es el recojo de la basura y la alta policía vendría a ser la policía, que es vendría a ser la Guardia Civil actualmente. No, en esa época todo estaba integrado en uno. Entonces se encargaban de la limpieza de la ciudad por el tema de evitar las epidemias, evitar que se acumulara basura, ordenar en todo caso a los carretones que venían desde el Callao. El cabildo era la institución encargada de gobernar la ciudad y, por ende, responsable también de las funciones policiales. Durante la etapa de los Habsburgo podemos apreciar que las instituciones policiales tienen un carácter un poco más edil. Digamos, el protagonismo lo tiene el cabildo y por lo tanto los funcionarios encargados de ejercer la labor policial son nombrados desde el cabildo. El cabildo estaba formado por 2 alcaldes, varios regidores y 4 adjuntos. 2 de estos adjuntos tenían que ver con el origen de la policía: el alguacil mayor y el alcalde de la Santa Hermandad. La diferencia radicaba en la jurisdicción. Mientras el alguacil mayor velaba por el orden y seguridad en la ciudad, el alcalde de la Santa Hermandad lo hacía en el ambiente rural. Todas estas figuras policiales son prácticamente importadas, por así decirlo, de la experiencia policial que desde España ya se había tenido incluso desde la época de los Reyes Católicos, como es en el caso de la Santa Hermandad. El alguacil mayor era una especie de comisario de la ciudad. Estaba a cargo de alguaciles menores, quienes realizaban rondas de día y de noche, perseguían negros fugados, malhechores, soldados delincuentes e irrumpían en prostíbulos. En definitiva, velaban por el orden y el cumplimiento de las buenas costumbres que se dictaban en los bandos del cabildo. El alguacil mayor era muy temido y respetado.
llevaba una vara como símbolo de autoridad. El primer alguacil mayor de Lima fue Martín Pizarro, pariente de Francisco. Durante el virreinato, los alguaciles mayores eran los encargados de cumplir los autos y mandamientos ordenados por gobernantes y alcaldes. Ellos patrullaban la ciudad por la noche, detenían delincuentes e incluso tenían la potestad de hacerlos ejecutar. Recordemos que cada ciudad colonial tenía una picota donde se exhibía a los ajusticiados. En esos tiempos funcionaba la idea de que el castigo público podía servir de escarmiento a quienes infringían la ley. Con el paso del tiempo, las murallas de Lima levantadas en 1687 y la margen izquierda del río Rímac se convirtieron en espacios donde se guarecía la gente de mal vivir. Por fortuna, hoy han sido recuperados y todos podemos disfrutar de ellos. Miren, si no, qué bonito está el Parque de la Muralla. En lo que respecta a las cárceles, estas eran cuidadas no por el cabildo, sino por el alcaide, funcionario dependiente de la audiencia. En las ciudades coloniales no existieron bandas de delincuentes, como sí ocurría en el campo, donde las funciones policiales de seguridad eran asumidas por el alcalde de la Santa Hermandad. Este alcalde era el jefe de la policía rural. Su función consistía en vigilar los caminos, protegiendo a los viajeros y comerciantes de los bandoleros. Además, los miembros de la Santa Hermandad perseguían a los esclavos cimarrones, es decir, fugados, que se escondían en palenques, una suerte de refugios ubicados en las afueras de las ciudades.
Entonces, alcalde de barrio y comisario trabajaban precisamente con los serenos a su cargo para poder velar por el orden y la seguridad en su respectiva circunscripción. Con el tiempo, el vecindario se acostumbró a estos vigilantes que eran empleados del cabildo. Hoy, en muchas ciudades de nuestro país, existe un servicio similar de vigilancia promovido por las municipalidades. Su nombre, serenajo. Claro que ya no se desplazan solamente con un pito, un arma y un ponchito raído, sino miren, van en modernos vehículos. La frágil y naciente república no tuvo la fuerza suficiente como para reorganizar la policía. En la Constitución de 1823, la policía era considerada parte integrante de las Fuerzas Armadas. Años después, un gobernante interesado en organizar las funciones policiales fue Andrés de Santa Cruz, protector de la Confederación Perú-Boliviana. Derribado este proyecto, el presidente Agustín Gamarra decretó el reglamento. Muchas de las normas dictadas durante la administración de Santa Cruz sirvieron de inspiración al nuevo reglamento de Gamarra. Ese reglamento de policía de Santa Cruz de 1837, ¿cuál es el olvido o cuál es la situación? ¿Por qué no es citado? Probablemente por no es citado porque la Confederación fue derrotada. Entonces no le convenía. Más de un 60% es bastante parecido al reglamento de policía de 1839 que sí citaba a Sadre, que todos los historiadores se han citado, que está vigente hasta 1877, que tiene 252 artículos y que reglamenta la vida de los limeños bajo la intendencia de policía durante un periodo largo, que es del 39 hasta 1851. Tuvo aspectos coercitivos, punitivos, entonces era un reglamento odiado por la población porque tenía penas, imponía más que infracciones penas, que inclusive llegaban a penas carcelarias. En 1852, durante el gobierno de José Rufino Echenique, se creó la Gendarmería Nacional, que fue la base de la futura Guardia Republicana. Se trataba de una fuerza policial armada, tanto de infantería como de caballería. Era dirigida por oficiales del ejército.
esta gendarmería, como te he dicho, Caballo, que vienen a ser oficiales del ejército que están destinados a cuidar los caminos. No existía aún pues la policía como la conocemos hoy, pero había una necesidad de que la gente saliera libre e ilesa de Lima hacia los caminos de la sierra, o de Lima a los caminos que van al Lurín, o de Lima a los caminos que van al norte, ¿verdad? Con el esplendor del guano, las ciudades crecieron, especialmente Lima. Esto provocó nuevos problemas para la urbe: el incremento de incendios, crímenes y la marginalidad social. El boom guanero trajo una expansión urbana, una mayor complejidad de la vida urbana, sobre todo limeña, y era necesario entonces atender a una serie de grandes problemas sociales que se estaba liquidando. Entonces había mucha gente que no quedaba, digamos, en capacidad de poder trabajar. Entonces muchos de ellos se marginalizaban y muchos de ellos terminaban generando delincuencia urbana. Ante este panorama, se hizo necesario contar con un servicio de policía más eficiente, más profesional. Uno de los intentos más importantes lo realizó el gobierno de Manuel Pardo. El primer presidente civil del Perú tuvo como premisa desmilitarizar los cuerpos de policía, justamente dándoles mayor protagonismo a los ciudadanos civiles. Con el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú, se decretó el reglamento de la policía en diciembre de 1873. Este reglamento reorganizó las fuerzas existentes, como la gendarmería, pero también creó otros cuerpos, como la Guardia Civil, que como su nombre indica, tenía un carácter más civil que militar. La idea era que los ciudadanos participen activamente de la salvaguarda del orden. Con Pardo también se dieron los primeros intentos para formar una escuela de policía. Años después, estos cuerpos de policía participarían valientemente en la defensa del país contra Chile. Cuando llega al poder Manuel Pardo en 1872, una de sus medidas es precisamente cómo nosotros establecemos una nueva reforma de lo policial frente, digamos, a una ciudad que había crecido bastante. Frente a ese problema, Pardo decide entonces crear una nueva institución policial, que es la Guardia Civil. Y esta se crea en 1873. Y esta Guardia Civil también tiene carácter nacional. Pero a diferencia de la gendarmería, es, digamos, un híbrido que trata de aprovechar, en cierta forma, el germen civil de la Guardia Nacional y, digamos, la ordenanza militar. Durante la guerra con Chile, nuestras fuerzas policiales participaron en la defensa de la soberanía nacional. El 2 de noviembre de 1879, guardias civiles del puerto de Pisagua, junto a guardias nacionales y cuerpos del ejército boliviano, resistieron por más de 8 horas el desembarco de 10.000 soldados chilenos. La lucha era evidentemente en inferioridad material. Luego del serio revés de San Francisco, los policías y soldados peruanos tuvieron su revancha en la batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879. En aquella victoria surgió el primer héroe de la policía peruana, Mariano Santos. Nacido en el Cusco, Santos había ingresado en 1875 a la Guardia Civil. Al iniciarse la guerra, formó parte del batallón de guardias estacionado en Tarapacá. Luego de esa batalla, el pueblo lo nombró el Valiente de Tarapacá.
El 27 de noviembre de 1879, durante la batalla de Tarapacá, el guardia Mariano Santos Mateo fue protagonista de un hecho heroico. Durante la batalla, él se puso delante de sus compañeros y capturó la insignia del 2º Batallón Chileno de Línea. Esto estimuló a sus compañeros, que al final se cubrieron de gloria ese día, logrando una victoria importante, pero infructuosa. Infructuosa, ¿por qué? Porque luego tuvieron que retroceder hasta Arica cuando los refuerzos que necesitaban no llegaron a tiempo para combatir a los invasores. Mariano Santos falleció en el año 1900, comenzando el siglo XX. Fue declarado por el Congreso de la República como héroe nacional. Aquí podemos verlo, en este busto que está en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, que justamente lleva su nombre. Y le toca a la Guardia Civil de Arequipa y a la Tercera División del coronel Bolognesi la defensa del pueblo. Y el pueblo de Tarapacá, que estaba prácticamente siendo rodeada por las fuerzas chilenas, los suavos del 2º de línea chileno atacan y se encuentran con la resistencia de los guardias civiles y se produce pues una lucha muy encarnizada. Y llega un momento en donde esta lucha pues adquiere ribetes dramáticos en relación precisamente a la captura del estandarte del Regimiento 2º de línea. Y es ahí en donde Santos descolla, ¿no? Logra precisamente hacerse con la bandera precisamente del enemigo causa un impacto psicológico en los demás atacantes, que de una u otra forma se ven desmoralizados y se retiran prácticamente. En 1919, el presidente Augusto B. Leguía realizó una gran reforma policial. Por medio de esta, se conformó un nuevo cuerpo de la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad, otro de investigaciones y vigilancia y el regimiento de la Guardia Republicana. Para implementar esta reforma, se contrató una misión de la Benemérita Guardia Civil Española, cuyo lema, "El honor es su divisa", fue asimilado por los policías peruanos. El objetivo era formar agentes de policía con vocación de servicio, disciplina y preparación. Se trataba del nacimiento de la policía moderna en el Perú. Durante el gobierno de Augusto B. Leguía se llevó a cabo una reforma radical de la policía. Esta se inició con 3 decretos ley publicados en 1919. Así, se creó el Cuerpo de Investigaciones, el Regimiento de la Guardia Republicana, a partir del Batallón de Gendarmes número 1 de Lima y la Escuela de Policía, fundada en 1922. Esta escuela funcionaba en este local, en Barrios Altos, donde hoy funciona un colegio para hijos de policías llamado Institución Educativa PNP Capitán Alipio Ponce Vázquez. La idea era formar una policía que pudiera servirse de la ciencia y de técnicas más modernas. Para ello, el Estado peruano contrató con el gobierno español una misión de la Guardia Civil que llegó a nuestro país en noviembre de 1921, al mando del teniente coronel Pedro Puello, quien justamente fue el primer director de la Escuela de Policía. Los nuevos cuerpos prontamente se pusieron al servicio de la población, especialmente para defenderla de los bandoleros que atacaban las zonas rurales. Un nuevo concepto del trabajo de la policía se creó con profesionalismo, disciplina y mucha vocación de servicio. El Cuerpo de Investigaciones y Vigilancia cumplía funciones detectivescas. La idea era incorporar en la labor policial un criterio científico y técnico para la investigación de crímenes y delitos. Pero a su vez, dentro del ámbito urbano también está el Cuerpo de Investigación. Y el Cuerpo de Investigación es básicamente, por decirlo así, el que más va a estar imbuido de lo que son estos aspectos positivistas y racionales en el trabajo de la policía, en el campo de la investigación criminalística. Entonces, este cuerpo, por ejemplo, que en el año 48 se convertiría en Policía de Investigaciones, ¿ya?
es, digamos, el receptáculo de todo este racionalismo. En el año 1873 encontramos una primera experiencia en el tema de investigación criminalística en nuestro país. Fue durante el gobierno de Manuel Pardo, que trajo a un detective de los Estados Unidos. Sin embargo, esta experiencia no pasó de ser una anécdota. Recién en 1919, con las reformas policiales de Augusto B. Leguía, se crea el Cuerpo de Investigaciones y algunos años más tarde, en 1922, la Brigada de Investigación y Vigilancia y su anexo de dactiloscopía. Su función era investigar crímenes más complejos, que requerían investigaciones, valga la redundancia, más profundas. Ese mismo año también se ensayaron las primeras pruebas de laboratorio para ayudar a resolver crímenes. Con el paso del tiempo, las instituciones policiales se dividieron de acuerdo a sus funciones específicas. Así, en 1948 se creó la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP, a partir del Cuerpo de Investigaciones. La PIP alcanzó autonomía de funciones. En ese mismo año, en 1948, llegó una misión del FBI de los Estados Unidos para orientar a nuestros investigadores. Heredera de esta tradición es la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal, que se encarga de investigar, denunciar y combatir el crimen organizado. Para ello se vale de distintas disciplinas: la química forense, la ingeniería forense, la balística y muchas otras más. En 1941, el Perú entró en conflicto fronterizo con el Ecuador. Otra vez, como ocurrió en la guerra con Chile, los efectivos policiales marcharon al frente en el campo de batalla. En este contexto surgiría la segunda figura heroica de la policía, el capitán jaujino Alipio Ponce. Meritaban realmente la consideración del caso para presentarlo ante los ojos de la nación como un digno héroe nacional, reconocido precisamente por ley del Congreso como tal. Cuando la victoria peruana estaba prácticamente consumada, Alipio Ponce falleció el 11 de septiembre de 1941, como sucedió durante una emboscada en un paseo de reconocimiento por la quebrada de Porotillo, Ecuador. El Congreso de la República también lo nombró héroe nacional y sus restos fueron trasladados a la cripta de los héroes en el Presbítero Maestro.
1956 ocurre una reforma histórica. Por primera vez, las mujeres son asimiladas a los cuerpos de policía, específicamente en la Policía de Investigaciones. Desde ese momento, la presencia femenina en la policía ha ido siempre en ascenso, aportando valores como la sensibilidad, la intuición y la honestidad. El año de 1956 empieza la primera promoción de la policía femenina, de la Policía de Investigaciones del Perú. Fue una necesidad, viendo la institución y observar las cualidades que presentaba la mujer, incorporarlas en sus filas, a fin de poder contrarrestar la delincuencia. En estas era pues infiltrarse en las organizaciones delictivas, así como la información necesaria para combatir la delincuencia. Posteriormente siguió la Guardia Civil con el tema muy importante que es la atención a los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, fueron apareciendo las comisarías de mujeres. La idea era combatir y prevenir la violencia familiar y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces se creó la división de Policía de Menores, que quedaba en San Felipe en esas épocas. Y posteriormente fue la primera comisaría de la mujer en Cotabambas. Era una unidad especializada en la atención de los casos de violencia familiar. Entonces se crea la primera comisaría de mujer, es donde la mujer se sentía identificada, porque la atención era exclusivamente de personal femenino. Actualmente tenemos más de 30 comisarías a nivel nacional. En Lima tenemos 8 comisarías. Esta comisaría de familia de Coyique es una de ellas. Hoy en día es importante el protagonismo de las agentes policiales en las funciones del control del tránsito vehicular. Pero sin duda, un logro fundamental fue la inauguración de la Escuela de Oficiales para el personal femenino de la policía en 1992. Es así pues que un grupo de nosotros nos presentamos. Fuimos en esas épocas 32 efectivos que participamos en proceso de inserción en la oficialidad de la Policía Nacional. Al principio fue un poco difícil para nosotras porque teníamos que romper paradigmas de cómo una mujer iba a comandar a varones, ver cuáles son las cualidades, los perfiles, si se adoptaban o no, pero gracias a Dios teníamos hermanos mayores, policías, que eran nuestros superiores, nuestros instructores que nos guiaron muy bien, y es así pues que ingresamos y egresamos 26. Ahora actualmente somos el 15% a nivel nacional de todas las mujeres dentro de la Policía Nacional, en todo el contingente, a nivel nacional. A partir de la segunda mitad del siglo XX, las instituciones policiales se fueron diferenciando notablemente. La Guardia Republicana estaba encargada de la seguridad del Estado, la custodia de establecimientos penales y la seguridad de nuestras fronteras. La Policía de Investigaciones, como su nombre lo dice, investigaba técnica y científicamente los delitos para una mejor administración de justicia. Y la Guardia Civil brindaba seguridad en la ciudad y el campo. Claro, Lima era más chica y se perdió pues el policía de la esquina. Aquel policía pues, que año de años prestaba servicio en una esquina de un barrio, era un vecino más en la zona. Y veía las criaturas crecer, sabía cuando venía un carro que era de la zona, y lo traje en San Isidro, y había una anciana que nos esperaba cuando nos iba a rondar a pie en un balcón, y nos llamaba, pase rápido a tomar su cafecito y su galletita de soda. Nos invitaba ya a venirse a rondar y nos daba la bendición. Eso, bueno, uno que
Eso guarda un recuerdo enorme, ¿no? Y después otro día pasamos por ahí, no estaba la viejita en el balcón. Salió una señora desesperada y era justo el departamento de la viejita, que no abrían. Tuvimos que romper la puerta y estaba muerta tras la puerta. Oh, no, eso no se les borra en la vida, esa experiencia, ¿no? El notable incremento de la población en las ciudades, la aparición de nuevas formas de criminalidad y el estallido de la violencia terrorista fueron retos que las instituciones policiales debían asumir. Se hacían urgentes nuevas reformas. Porque si bien todas estas instituciones habían también evolucionado con el tiempo, muchas veces duplicaban funciones. Y el panorama de los 80s, en donde prácticamente el fenómeno subversivo, el narcotráfico y también los problemas delincuenciales que teníamos en una sociedad que se había hecho mucho más grande y compleja, ameritaban otro tipo de retos. Hacia finales del siglo XX, nuestro país era azotado por el terrorismo y el narcotráfico. Además, la delincuencia común había crecido enormemente. En este contexto, se decidió unificar a las tres instituciones policiales, la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, bajo un solo comando con unidad de doctrina y acción. Las fuerzas, independientemente, habían perdido funcionalidad, además rivalizaban entre sí, existía demasiada competencia. Es así que a partir de 1986 se inició una reforma de la policía que derivó en la creación de la Policía Nacional del Perú el 6 de diciembre de 1988. Con los nuevos bríos de la unificación, la policía tuvo destacada participación en la captura del líder terrorista Abimael Guzmán en septiembre de 1992. Y creo que en ese sentido lo más emblemático de lo que significa lo policial, en términos de desarrollar una especialización y una forma de operar, precisamente da con el gran aporte que nosotros damos en el año 92 con la desarticulación de la cúpula senderista, ¿no? En donde de una u otra forma es la investigación, ¿ya? La planeación, el seguimiento, la paciencia y también, digamos, la intuición del caso para poder ir, digamos, sobre la base de pistas y demás elementos objetivos, darle caza y finalmente captura a esta sangrienta cúpula de terroristas. En el siglo XXI, la Policía Nacional del Perú afronta varios retos. Uno de ellos es la permanente capacitación, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía. La coyuntura del nuevo siglo ha generado la aparición de nuevas especialidades policiales. Por ejemplo, las relacionadas al turismo, la protección del ambiente y la informática. Otro aspecto fundamental es la vocación de servicio del personal policial. Ser policía no es nada fácil. La sociedad se hace cada vez más compleja y el abismo social todavía es evidente. Siempre será una tarea de la policía brindar la seguridad que necesitamos para ejercer nuestra ciudadanía. Claro, constantemente debe estar adiestrando, seguir cursos, ¿no? Y innovándose, porque un profesional que no se innova, que no sigue cursos, se queda. La delincuencia avanza y nosotros tenemos que estar a la par. Si ellos avanzan un paso, nosotros avanzar dos. Uno que entra a la policía es policía en actividad y después pasa al retiro. Es policía en retiro, no es ex policía. Hasta la muerte uno es policía en retiro, no actividad en retiro. Entonces es un policía retirado.
La labor de la policía exige compromiso y mucha vocación de servicio. Una sociedad cada vez más compleja como la nuestra requiere una policía moderna, flexible, acorde a los tiempos en que vivimos. Vivir con orden y con seguridad no es tarea solo de la policía, sino también de todos nosotros. Asumamos nuestra responsabilidad. Nos vemos en la próxima.